Que el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos en 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a mediodía y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo, y encontrando todavía a otro les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Cuando no se respeta, no se acepta el plan de Dios en la vida, en el mundo, comienza el desorden en la creación, comienzan las desigualdades, comienzan justamente las tentaciones a entrar por aquellas ventanas abiertas del corazón que no supo ponerse en las manos de Dios para crecer, para madurar, para fortalecerse. Entonces, ese corazón, con la imagen de la primera lectura, queda al acecho de las bestias del campo, queda al acecho de caer en manos que no lo van a alimentar, que no lo van a cuidar, que no lo van a fortalecer, que no lo van a aconsejar bien. Dios nos ha contratado a todos, nos ha contratado para su viña, la viña de la vida. Y en la viña se trabaja, en la viña cada trabajador tiene un aporte. En la viña está la originalidad, la riqueza de cada obrero. En la viña estás vos, con tus energías, con tus capacidades, también con tus proyectos. Estás vos acompañado de otros, ya que no había un solo obrero, sino que eran varios. Pero ¿dónde entra la desigualdad? En creerme dueño de la viña,
en creerme superior a los demás, que son obreros como yo, en creer que la viña tiene que producir para mis ambiciones, tiene que producir para mis deseos. Por lo tanto, la viña se transforma solamente en un lugar de vanagloria, de orgullo, de egoísmo, de pretensiones personales. Este mundo está dividido por tantos obreros que pretenden tenerlo para sí mismos y no compartirlo, por tantos que no aceptan que es la misma viña para todos, que es la misma paga, la paga de la vida, la paga de la importancia de la vida, de lo valioso que es la vida. Y algunos la desprecian la vida de los demás obreros, intentan manipular esas vidas, intentan acallarlas, intentan apagarlas para que sus propias vidas brillen más. Pero no van a brillar más porque Dios nos dio el mismo brillo a todos, el brillo de su amor, el brillo del amor que se comparte. Y por eso nos metemos en la primera lectura, donde en el contexto en que Dios le da la profecía al pueblo a través de Ezequiel, el pastor se refería a todo responsable del pueblo, de la sociedad, de los diferentes organismos que tenía Israel en ese momento. Podía ser el rey, podían ser los funcionarios de la corte, por supuesto también podían ser los referentes religiosos, todo aquel responsable de guiar, de acompañar, también de gobernar en este contexto, era considerado un pastor. Pero si Cristo nos comparte su vida, su condición de sacerdote, profeta y rey, también somos pastores, también somos guías, también somos acompañantes y gobernadores en el buen sentido de la vida con la sabiduría de Dios, con los criterios del Evangelio. Por supuesto va a estar la tentación de la omnipotencia, de creer que gobernamos para nuestro beneficio solamente. Gobernar es vivir con sabiduría, administrar la vida con sabiduría, porque el gobernante sirve a algo que no es suyo, sino que ha sido puesto al servicio de eso que no es suyo, como la viña. No somos dueños de la viña, pero sí Dios nos ha contratado para ser sabios administradores, saber cultivar, saber cosechar, saber cuidar lo que crece en la vida. Orando esta lectura me venía cuántas veces nos debilitamos internamente como Iglesia por lo que se llama el infantilismo de la fe. En el infantilismo de la fe entran otros desórdenes. Uno de ellos, el clericalismo. Los curas que se creen omnipotentes, que la Iglesia depende de ellos. Y también los laicos que ponen toda la vida de la Iglesia en lo que hace el cura. Dos errores de los dos lados. Todos somos obreros de la misma viña, todos somos obreros de la misma Iglesia. Y si somos obreros no hay nadie que sea dueño. Y si somos obreros de la misma viña, todos tenemos que trabajar conjuntamente
valorando y promoviendo el lugar específico de los otros, por supuesto, pero también contribuyendo con lo que me toca hacer, con lo que Dios me ha puesto para servir a los demás. Dios nos tiene que liberar como iglesia de ese infantilismo, porque como sacerdotes algunas veces no ayuda. Uno carga también porque siente que faltan manos, porque sienten que faltan obreros en una parroquia, carga de más. Tenemos que cargar lo que nos toca cargar. No podemos ser omnipotentes. Y es el crecimiento personal, como sacerdotes, por supuesto, de aprender a vivir con sabiduría, con armonía, con estabilidad, con ubicación, el acompañar a una comunidad. Y también como laicos, cuántos servicios, cuántas tareas podemos hacer en una comunidad, ofrecerlas, orarlas, por supuesto, brindarlas con generosidad. No esperar a otros, ofrecerme. En este año muchas actividades se han reducido, que no podemos hacer y dependían del lugar físico, del templo, de los salones. Llegará el momento en que podamos retomar las actividades. Pero este tiempo tiene que ser, por supuesto, de oración, de concientización de mi lugar en la viña, de mi lugar en la iglesia. Y esa viña tiene como misión alimentar también a los demás. En una viña, los vinos que se producen no son para que queden ahí, sino para brindarse a los demás, a la sociedad, a los que los compren. ¿Cómo trabajamos en las comunidades para alimentar también a los demás, para salir mejor hacia afuera, para llevar la dulzura del Evangelio, para llevar el mensaje de Jesús que es capaz de penetrar en los demás corazones? Ese es un trabajo donde está la conciencia de la Iglesia, que es una conciencia de apertura, que es una conciencia de servicio a los demás. Mi lugar en una comunidad no es para vanagloriarme, sino para servir mejor a los demás, cuidarlos como pastor de los demás. Una comunidad se fortalece cuando todos se dan cuenta de que están no solo para ser bendecidos, sino también para bendecir. Ahí surge el deseo también de cuidar al otro. Y si está equivocado, de ayudarlo, de orar por el otro, de ayudar a que se convierta a la luz del Evangelio, de dejarme ayudar también aceptando la oración, la palabra, la corrección de los demás. ¿Cuántas veces el enemigo entra en las comunidades para dividir? Tienta con la búsqueda de poder en la pretensión de manejar a los demás. La primera lectura es muy fuerte. Señor, dame la gracia de aceptarme, pastor de mis hermanos, para conducirlos a ti, para conducirlos al amor, para conducirlos a todas las buenas cosas que nos has enseñado. Y Señor, dame la gracia también de aceptar el pastoreo de mis hermanos, el pastoreo de sus palabras, de su oración, de tantas muestras de cariño, dar y recibir.
parte importante de la vida y con las dos cosas crecemos. Hay que dar, por supuesto. Algunas veces estamos atados en lo que podemos ofrecer. Nos quedamos en la espera del recibir, pero hay que dar. Dios nos ha dado la vida y nos da permanentemente su amor. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, dar la vida y dar la fuerza de su amor a los demás. Entonces seremos una iglesia pastora de la sociedad, pastora de la humanidad que necesita la guía de la luz del Evangelio. Todos como iglesia somos pastores y conformamos aquella obra del Señor que Él la ha creado, fundado para guiar a los demás, para pastorear a la humanidad. Que así sea.